Hay lugares que aparecen en una serie y hay lugares que terminan formando parte de nuestra vida. Castle Leoch pertenece a esa segunda categoría, porque para millones de seguidores de Outlander, ese castillo no es simplemente una localización de rodaje, es el lugar donde todo cambió. Es el lugar donde Claire Fraser llegó perdida, confundida y atrapada en un siglo que no era el suyo. Es el lugar donde conoció al clan Mackenzie, donde encontró a Jaehaerys Duncan, donde empezó a comprender que regresar a su tiempo sería mucho más difícil de lo que imaginaba, y donde comenzó a descubrir quién era realmente Jaime Fraser. ¿Pero existe realmente Castle Leoch? ¿Podemos visitarlo? ¿Quién vivió entre sus muros? ¿Y cuánto de lo que vemos en Outlander pertenece a la ficción y cuánto a la historia real de Escocia? La respuesta nos lleva hasta uno de los castillos más fascinantes del país. Un castillo que existía 2 siglos antes de que Claire atravesara las piedras de Craignadoon. Un castillo que fue hogar de reyes, nobles, conspiradores y algunos de los hombres más poderosos de Escocia. Bienvenidos a Down Castle, el castillo que interpretó a Castle Leoch, que tiene una historia real y te la quiero contar porque es tremenda historia. Cuando los productores de Outlander comenzaron a buscar localizaciones para la serie, necesitaban algo muy concreto. No buscaban simplemente un castillo bonito, necesitaban un lugar que pareciera el corazón de un clan. Un lugar donde se tomaran decisiones importantes, donde se impartiera justicia, donde se celebraran reuniones familiares, donde se sintiera el peso de generaciones enteras. Y entonces encontraron Down Castle, situado cerca de Stirling, en el centro de Escocia. Al verlo entendieron inmediatamente que habían encontrado un gran castillo, porque Down no parece un decorado, parece un lugar vivo, un castillo auténtico, uno de esos lugares donde todavía podés imaginar caballos entrando por la puerta principal, soldados recorriendo los pasillos y jefes de clan tomando decisiones que cambiarían el destino de muchas personas. Y precisamente por eso funciona tan bien en la pantalla, porque ya tenía alma antes que llegaran las cámaras. Y además aquí se han filmado otras series y otros mundos increíbles que vemos en la ficción, en la televisión. Para entender la importancia de este castillo, debemos viajar hasta finales del siglo XIV. Escocia era entonces un reino complejo. Las guerras eran frecuentes, las alianzas cambiaban constantemente y el poder se concentraba en unas pocas familias. Entre ellas destacaba una especialmente importante, los Stuart, la misma dinastía que más tarde daría origen a los Estuardo que conocemos en la historia escocesa. Fue Robert Stuart, duque de Albany, quien impulsó la construcción del castillo, que lo hemos nombrado en otros videos aquí en el canal. Y acá aparece un dato fascinante. Robert no era un noble cualquiera. Durante años fue probablemente el hombre más poderoso de Escocia, incluso más influyente que el propio rey en algunos momentos. Mientras otros gobernaban nominalmente el país, muchas decisiones pasaban por sus manos. Y una parte de esa historia ocurrió precisamente aquí, entre esos muros. Por eso Down Castle no fue simplemente una residencia, fue un centro de poder, un lugar donde se negociaban alianzas, donde se tomaban decisiones políticas y donde se discutía el futuro del reino. Pero esta historia tiene una sombra que ha sobrevivido más de 600 años y que comienza con un joven llamado David Stuart, el heredero al trono de Escocia, un príncipe destinado a convertirse en rey, pero que nunca llegó a hacerlo. A comienzos del siglo XV fue arrestado, encerrado y poco después murió en cautiverio. Tenía apenas 24 años. La noticia sacudió a todo el reino y muy pronto comenzaron los rumores. Muchos señalaban a Robert Stuart,
el hombre asociado a Downcastle, el hombre que tenía poder, influencia y, según algunos de sus enemigos, motivos para querer apartar al heredero. Nunca se demostró nada. Jamás fue condenado, pero las sospechas nunca desaparecieron. Y todavía hoy los historiadores siguen debatiendo qué ocurrió realmente. Quizás nunca conozcamos toda la verdad. Pero resulta fascinante pensar que el hombre relacionado con la construcción de Castle Leoch también estuvo vinculado a uno de los mayores misterios políticos de la historia escocesa. Y de repente este castillo deja de ser simplemente un hermoso escenario. Se convierte en el escenario de una posible conspiración. Una historia que parece salida de Outlander, pero que ocurrió de verdad. Cuando pensamos en Leoch Castle, imaginamos a Colum Mackenzie, a Dougal, a Jamie, a Claire, pero ninguno de ellos vivió aquí. Los verdaderos habitantes fueron nobles escoceses, miembros de la familia Stewart. Como nombramos, Robert Stewart, duque de Albany, y era en todos los sentidos prácticos el hombre más poderoso de Escocia a partir del siglo XIV. Y era hijo de Robert II y hermano menor del débil e ineficaz Robert III. Fue el gobernante efectivo del reino desde 1388 hasta su muerte en 1420. La historia lo recuerda como el rey sin corona de Escocia. Mostrar la riqueza y el estatus era esencial para mantener la autoridad en la época de Albany. Down era el alojamiento adecuado para un hombre de sangre real en la Escocia del siglo XIV. Y lo pensó como un mensaje. Cada torre, cada muro, cada sala decía lo mismo. Aquí vive alguien que manda. Más adelante apareció la familia Graham, que ayudó a preservar el castillo durante siglos. Todas estas personas gobernaron territorios, dirigieron ejércitos, participaron en conflictos políticos y vivieron en una Escocia mucho más dura de la que vemos en la televisión. Sin comodidades, sin medicina moderna, sin certezas, pero con enormes responsabilidades. Y cuando recorremos sus salas estamos caminando por el mismo lugar donde se tomaron decisiones que afectaron a miles de personas. Y quizás esa sea la verdadera magia, que detrás de la ficción existe una historia auténtica. Por sus muros pasaron tantos personajes que cambiaron Escocia. María Reina de Escocia vivió en el castillo en varias ocasiones, ocupando la suite de habitaciones sobre la cocina. Esa misma cocina que aparece en Outlander con la señora Fitz, preparando comida para todo el clan. En 1593, Jacobo VI sorprendió a un grupo de conspiradores en Downcastle. El rey había descubierto un complot contra él en el que estaban implicados los condes de Montrose y Gowrie. Conspiraciones reales dentro de los muros donde la ficción sitúa conspiraciones jacobitas. La historia siempre supera la ficción. Hay una estancia que suele impresionar a todos los visitantes. Como dije hoy, el gran salón. Cuando entras, entendés inmediatamente por qué fue elegido para representar el corazón de Castle Leoch. El techo, las ventanas, la amplitud, todo parece diseñado para contar historias. Aquí podemos imaginar banquetes, negociaciones, celebraciones y también discusiones políticas. En la serie es uno de los lugares más importantes del castillo, pero mucho antes de Outlander ya había sido escenario de encuentros reales. Porque estas paredes llevan observando la historia durante más de 600 años y ahora llegamos al momento donde la historia de Downcastle y la historia de Outlander se cruzan de verdad, los jacobitas. En 1745 el castillo fue tomado por los jacobitas y utilizado como prisión, aunque muchos de los presos escaparon. Existe una conexión real entre el castillo y el levantamiento jacobita de 1745.
fue usado por Bonnie Prince Charlie como prisión para las tropas gubernamentales capturadas tras la batalla de Stirling el 17 de enero de 1746. Y la mejor noticia es que todavía podés visitarlo, porque está abierto al público. Se encuentra cerca de Stirling, a poca distancia de Edimburgo y Glasgow. Desde Edimburgo, el pueblo de Down está a 1 hora en coche por la M9, y desde Glasgow, con solo 40 minutos, estás ahí por la M80. Cuando llegues, el gran salón te va a quitar el aliento. El techo y la chimenea, la galería de músicos, es exactamente lo que ves en la pantalla, pero en piedra real, con siglos encima. La audioguía está narrada por Terry Jones, de Monty Python, que es una sección que tiene un especial de Outlander narrada por Sam Hugan. Sí, la voz de Jamie Fraser te guía por el castillo. ¿Qué más querés? Si eso no es un plan perfecto para una tarde en Escocia, no sé lo que es. También podés recorrer el patio interior, subir a algunas de sus estancias y contemplar exactamente las mismas piedras que han permanecido aquí durante siglos, mucho antes de Outlander, mucho antes que nosotros. Miles de seguidores viajan cada año hasta ese lugar. No solamente para visitar la localización del rodaje, sino para sentir la atmósfera de una Escocia que todavía parece conservar parte de su pasado. Y quienes lo visitan suelen coincidir en algo. Hay lugares que aparecen en las series y hay lugares que permanecen contigo mucho después de que termina la serie. Si Castle Leo era el hogar del clan Mackenzie, ¿quiénes fueron realmente los Mackenzie? Porque detrás de Colum y Dougal existe una historia auténtica de poder, alianzas, rivalidades y liderazgo que merece un capítulo propio. Y esa es tremenda historia que será nuestro próximo viaje. Hasta pronto.